Dicen que la vida es un regalo, pero el hombre más sabio de la Biblia empezó diciendo lo contrario: todo es vanidad. No suena motivacional, suena honesto. Y esa honestidad te desarma. Mira, trabajas, corres, compras, posteas, pero por dentro algo sigue vacío. Eso nos pasa a todos. ¿Y si ese vacío no fuera tu enemigo, sino la alarma de Dios? Salomón probó placeres, proyectos, jardines, sabiduría, poder. Lo tuvo todo, pero entonces descubrió que la cima no era el final de la escalera. Por lo tanto, hoy vamos a caminar juntos por Eclesiastés, el libro que no te acaricia, te despierta. Confirmación inmediata. Sí, este es el video correcto si quieres sentido real y no frases bonitas. Te prometo que, si te quedas hasta el final, verás por qué la vida, aun siendo vapor, puede convertirse en incienso que sube al cielo. Suscríbete, toma aire y vamos verso por verso. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. Vanidad de vanidades. No es desánimo, es diagnóstico. Vanidad, en hebreo hebel, es vapor, está, pero no lo atrapas. Persigues logros, pero el reloj no negocia. Amas, pero la muerte no pregunta. Construyes, pero otro heredará. Esto pasó en la vida de Salomón. Alcanzó la cumbre, pero entonces vio que el aplauso no cura el silencio de la noche. Por lo tanto, formula la pregunta que quema: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? El golpe es doble: trabajo sin trascendencia y vida sin norte. No es invitarte al cinismo, es arrancarte la anestesia. La fe inmadura promete que todo saldrá perfecto. Eclesiastés contesta: todo es vapor si lo absolutizas. La tensión es intencional. Dios usa el choque para romper ídolos. ¿Te suena? Horas extras, metas, más pantalla, pero el corazón, inquieto. El texto nos coloca frente al espejo. Si todo lo bajo el sol se disuelve, el sentido debe venir por encima del sol. Y aquí nace la premisa del libro: no desprecies la vida, desenmascara las falsas esperanzas que te prometen lo que solo Dios sostiene. El sol sale y se pone, el viento gira, los ríos corren al mar y nunca lo llenan. Movimiento sin llegada, progreso sin descanso. Esto parece belleza, pero entonces se vuelve espejo de nuestro desgaste. Por lo tanto, el predicador sentencia: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Cambian los aparatos, no cambia el hambre del alma. Innovamos por fuera, repetimos por dentro. Dime si no: nuevas apps, mismas inseguridades, nuevas modas, viejos miedos. La rueda sigue, y tú, cansado. El texto no humilla la creación, humilla la ilusión. La ilusión de que el siguiente ascenso, viaje o compra solucionará lo que duele. Eclesiastés corta esa cuerda: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué significa? Que lo verdaderamente nuevo no aparece en la vitrina, nace cuando Dios hace nueva tu mirada. La rueda agota cuando la vida es proyecto de control. Deja de girarte encima cuando se vuelve camino de confianza. ¿Ves la diferencia? Una empuja, la otra guía. La primera exige resultados, la segunda invita a obedecer. Quien mira solo bajo el sol termina mareado. Quien aprende a mirar sobre el sol descubre que cada ciclo enseña a descansar. Salomón hizo el experimento que todos queremos hacer, pero sin pagar el costo. Probó todo: risa, vino, proyectos enormes, palacios, jardines, música, riquezas, mujeres. Esto suena a cielo, pero entonces llega la frase que corta: he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento. Por lo tanto, no es que el placer sea malo, es que es pequeño para cargar tu sentido. El entretenimiento distrae, no sana. La fiesta alegra, no llena. Y cuando le pides al placer lo que solo Dios da, el placer se convierte en tirano. Observa el mecanismo: anticipación alta, clímax breve, resaca larga, repetir. ¿Te suena? El corazón queda programado para necesitar un poco más. Por eso Eclesiastés no demoniza la risa, la desmitifica. El problema no es disfrutar, el problema es arrodillarte. La alegría, cuando nace de la gratitud, libera. Cuando nace de la carencia de identidad, esclaviza. Salomón no predica ascetismo estéril, predica prioridad, disfruta el don, adora al dador. Si cambias el orden, pierdes ambos. La prueba del rey termina en confesión: tuve todo, y me faltaba alguien. Y ese alguien no se compra, se encuentra cuando el alma se rinde. Trabajas duro y te enorgulleces, pero entonces Eclesiastés te dice que todo eso quedará en manos de otro que quizá no lo valore. Por lo tanto,
El cansancio no es solo físico, es existencial. Salomón habla de noches en vela, de corazón tenso, de una mente que no se apaga porque el control es una ilusión. ¿Te ha pasado? Planeas, optimizas, aseguras, y, aún así, algo se te escapa. El texto no desprecia el trabajo, desenmascara su idolatría. Cuando tu identidad cuelga del rendimiento, cada fracaso te derrumba y cada logro te dura un suspiro. El remedio no es abandonar, es consagrar. Trabajar con manos en la tierra y ojos en el cielo. ¿Para quién construyo? ¿Con qué motivo? ¿Bendigo a alguien o solo alimento mi ego? Cambia eso y el mismo oficio se vuelve altar. La herencia real no es lo que dejas en cuentas, sino lo que siembras en corazones. Por eso Eclesiastés te reubica. El sudor puede ser culto si el corazón se rinde. Y si mañana otro administra lo tuyo, que herede también tu sabiduría. El legado más sólido no se mide en metros cuadrados, se mide en vidas transformadas. Quieres acelerar, pero entonces Dios marca compases. Todo tiene su tiempo. Por lo tanto, forzar la estación rompe la cosecha. Hay nacimientos que requieren silencio, duelos que piden lentitud, victorias que se celebran sin prisa. La impaciencia moderna llama ineficiencia a lo que el cielo llama maduración. ¿Y si tu aparente retraso fuera protección? Abrazar el tiempo de Dios no es pasividad, es fe aplicada. El sabio aprende a preguntar, ¿es tiempo de plantar o arrancar? ¿De hablar o callar? La respuesta no siempre agrada al ego, pero siempre guarda el alma. Mira alrededor, muchos se queman por vivir a destiempo. El ritmo divino es pedagógico, te talla carácter, te enseña dependencia, te entrena para la obediencia. Cuando aceptas el compás, la ansiedad baja y la claridad sube. La agenda cambia de yo debo a Dios guíame. Y se nota, tus síes son más firmes y tus noes más libres. No se trata de perder ambición, sino de consagrarla. El futuro no se conquista corriendo, se recibe caminando al paso del pastor. Sientes que debe haber algo más. Pero entonces la rutina intenta anestesiarte. Por lo tanto, esa incomodidad no es defecto, es el eco de la eternidad puesta por Dios en tu interior. Fuimos creados para lo eterno y, sin embargo, vivimos en lo finito, de ahí la tensión. Cuando ignoras ese llamado, persigue sustitutos, éxito, experiencias, estatus. Funcionan por minutos. Después, el hambre vuelve. Eclesiastés te invita a honrar ese anhelo, no a reprimirlo. ¿Cómo? Orientándolo hacia el dador, no hacia los dones. No puede el hombre entender la obra de Dios de principio a fin. Reconoce tu límite. La fe madura no exige explicación, busca comunión. La eternidad en ti es brújula, no destino. Apunta al norte, pero solo Dios te lleva. Por eso la oración no es trámite, es casa. En ella tu corazón deja de mendigar atención y empieza a respirar sentido. Cuando aceptas que fuiste hecho para más, las decisiones cambian. Eliges lo que permanece, sueltas lo que esclaviza, sirves con alegría. Y, de pronto, lo cotidiano se vuelve sacramento. Miras el tribunal y ves injusticia, pero entonces el texto declara, Dios juzgará al justo y al impío. Por lo tanto, el aplazamiento de la justicia no es su ausencia, es su cita pendiente. Esta esperanza no te vuelve pasivo, te libra de la venganza. Trabajas por lo justo, sí, pero sin intoxicarte de odio. El juez final no olvida pruebas ni acepta sobornos. Eclesiastés evita el cinismo, nos recuerda que la historia tiene audiencias que los hombres no controlan. ¿Qué hacemos mientras tanto? Practicar integridad aunque nadie mire, defender al débil aunque cueste, decir verdad aunque incomode. La recompensa visible puede tardar, pero el carácter se forma hoy. Si el sistema es torcido, camina recto. Si las reglas son oscuras, sé luz. Este enfoque te preserva del desgaste. Luchas, sí, pero desde la paz. Porque al final, lo oculto será expuesto. Y el bien hecho en secreto será celebrado en público. Sube solo más rápido, pero entonces descubres que arriba hace frío. Por lo tanto, mejor son dos que uno. No por romanticismo sino por supervivencia del alma. La soledad productiva paga con vacío. El texto lo retrata, un hombre rico sin con quien compartir. ¿De qué vale? La comunión multiplica fuerzas, divide cargas y alarga la esperanza. Si caes, te levantan. Si tiembla el clima, te abrigan. Si aparece el enemigo, te cubren. Y el cordón de tres dobleces apunta a lo esencial. Relaciones unidas por Dios resisten lo que el ego rompe. Selecciona tus cercanías. Compañía no es multitud, es pacto.
Busca amigos que te digan la verdad, no que alimenten tu autoengaño. Ama con hechos, no solo con frases. Y recuerda, no basta tener gente, hay que ser gente para alguien. En una cultura hipervisible y solitaria, caminar de a dos es profecía viviente. Llegas al templo con muchas palabras, pero entonces Salomón te pide pies cuidado y oídos abiertos. Por lo tanto, escucha antes de prometer. Dios no necesita tu elocuencia, busca tu verdad. Votos rápidos generan culpas largas. El ruido religioso da aplausos, el silencio reverente da transformación. Mejor es acercarse para oír. ¿Cómo se ve esa reverencia hoy? Menos fórmulas, más obediencia simple, menos discursos, más integridad privada, menos espectáculo, más corazón quebrantado. No prometas lo que tu vida no sostendrá. Y cuando hables, que tus palabras tengan peso porque nacen de comunión. La presencia de Dios no es escenario, es fuego santo. Te purifica, no te promociona. Cambia tu liturgia interior, entra para rendirte, no para negociar. Verás que la voz de Dios no compite con el ruido, espera tu silencio para encenderte. Crees que más te dará paz, pero entonces Eclesiastés afirma, quien ama el dinero no se saciará. Por lo tanto, la codicia es sed que el oro no hidrata. Cuanto más tienes, más temes perder. Cuanto más acumulas, más duermes intranquilo. La riqueza protege por fuera, inquieta por dentro cuando ocupa el trono. El texto no demoniza los bienes, los desidolatra. El dinero sirve cuando es herramienta, esclaviza cuando es Dios. ¿Cómo romper la cadena dorada? Practica gratitud, simplifica decisiones, establece límites, da con generosidad estratégica. La abundancia sin propósito es peso. La provisión con misión es gozo. Y un detalle clave, muchos pierden todo en un mal negocio, otros mueren sin disfrutar lo que guardaron. La sabiduría bíblica propone otra ecuación: contentamiento hoy, administración fiel, visión eterna. La paz que buscas no está en la cifra, está en el Señor que provee y enseña a soltar. Un buen nombre vale más que ungüento precioso. Parece exagerado, pero entonces lo entiendes. La reputación íntegra permanece más allá de los lujos. Por lo tanto, la verdadera riqueza es invisible en las vitrinas y eterna en la memoria. Salomón incluso declara que el día de la muerte puede ser mejor que el del nacimiento, porque allí se revela el fruto del camino recorrido. El sabio no invierte en apariencias, invierte en carácter. Y añade, la sabiduría defiende como el dinero, pero la excelencia es que ella da vida. El dinero protege lo externo, la sabiduría, lo interno. Dinero se pierde en un negocio, sabiduría te guarda en cualquier tormenta. Hoy celebramos astucia, pero despreciamos sabiduría. Eclesiastés levanta la voz. La astucia manipula, la sabiduría sostiene. La sabiduría que nace del temor del Señor es un escudo invisible. Ella no te libra de las pruebas, pero te libra de caer destruido en ellas. Y aquí el conflicto es claro. ¿Prefieres aplauso rápido o vida larga? El sabio elige la senda estrecha, menos brillo inmediato, más consistencia eterna. Quieres entenderlo todo, pero entonces Eclesiastés te recuerda, ni el sabio logra comprender la obra de Dios de principio a fin. Por lo tanto, la respuesta no siempre es explicación, muchas veces es confianza. Y confiar no es ignorar, es rendirse al hecho de que el trono no está vacío. El misterio incomoda porque hiere al orgullo, pero protege porque evita que intentes controlar lo incontrolable. El hombre que exige entender cada paso vive frustrado. El que descansa en la fidelidad de Dios vive ligero, incluso en medio de preguntas sin respuesta. ¿Recuerdas a Job? No recibió todas las explicaciones, pero recibió una visión mayor de Dios. Esa es la lección. Lo que no entiendes puede ser tu escuela de fe. Por eso Eclesiastés te invita a rendirte al misterio como acto de adoración. No todo se ve ahora, pero todo tiene ojos divinos encima. Y esa certeza basta para avanzar con paz. Nadie escapa, sabio o necio, justo o impío, todos comparten un mismo final. Suena duro, pero entonces Salomón usa la muerte como maestra, no como enemiga. Por lo tanto, ignorarla es vivir distraído, recordarla es vivir con urgencia. La cultura intenta disfrazarla, Eclesiastés la desnuda. Y lejos de hundirnos en desesperanza, nos da claridad. Si la vida es breve, cada elección importa más. El tonto gasta sus días en futilidades, el sabio enraiza su tiempo en lo eterno. La muerte no iguala los frutos, iguala la oportunidad de decidir qué sembramos. Cuando la ves de frente, perdonar se vuelve urgente, amar ya no se posterga, buscar a Dios no se deja para mañana. Salomón te confronta.
Vivirás anestesiado como si fueras eterno, o despierto como peregrino que sabe que el tiempo corre. La muerte enseña lo que la comodidad calla. Hoy es el único día en tus manos. Después de hablar de muerte, esperas oscuridad, pero entonces llega un rayo de luz. Ve, come con gozo tu pan, bebe tu vino con corazón alegre. Por lo tanto, disfrutar lo simple no es banalidad, es obediencia. Dios ya aprobó tus obras cuando vives con integridad. La alegría aquí no es hedonismo vacío, es gratitud profunda. Vestiduras blancas, perfume en la cabeza, compartir la mesa con la persona amada. El predicador no invita a excesos, invita a celebrar lo cotidiano como don divino. ¿Sabes por qué muchos no disfrutan? Porque esperan un mañana perfecto para sonreír. Pero la sabiduría enseña que el regalo es hoy. Y ese hoy, aunque breve, puede ser vivido como adoración. Amar, reír, comer, trabajar con manos limpias, todo se convierte en liturgia. El contraste es fuerte, vanidad cuando idolatras lo efímero, gozo cuando agradeces lo ordinario. El secreto no está en acumular experiencias extremas, sino en reconocer lo extraordinario en lo pequeño. Después de tantas preguntas, comparaciones y advertencias, ¿qué queda? Salomón lo resume: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por lo tanto, lo que parecía un libro pesimista revela su núcleo esperanzador. El sentido no está en controlar el tiempo, ni en exprimir el placer, ni en idolatrar el trabajo. El sentido está en reverenciar a Dios y vivir en obediencia confiada. El temor aquí no es terror, es reverencia que organiza la vida, que limpia intenciones, que da norte cuando todo gira. Y el recordatorio final es solemne: Dios traerá toda obra a juicio. Nada queda oculto. Esto no es amenaza, es alivio. El mal no quedará impune y el bien no será olvidado. Aquí el viaje que comenzó con todo es vanidad, termina con todo es significativo cuando se vive en Dios. La vanidad se convierte en incienso, el vapor en ofrenda, la vida frágil en eternidad. La vida es vapor, sí, pero en las manos de Dios, ese vapor se eleva como incienso eterno. Y esa es la sabiduría que Salomón quería que descubrieras. Dicen que la vida es un regalo, pero ¿qué haces cuando el regalo parece estar envuelto en humo? Eclesiastés abre con una frase que parece dinamitar cualquier optimismo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra hebrea usada es hebel, que significa vapor, aliento, humo. Algo que existe, pero que no puedes atrapar. Y ese es el choque. Esperamos que la Biblia comience dándonos seguridad, promesas y consuelo, pero Salomón nos arranca la venda y nos dice: todo lo que persigues es como vapor. Lo ves, lo deseas, corres detrás de él, lo atrapas con las manos, y se escapa entre los dedos. ¿Cuántas veces has sentido eso? Trabajas meses por un ascenso y cuando lo logras no dura. Persigues una relación y cuando la obtienes te das cuenta de que no llena. Construyes una casa, acumulas cosas, pero dentro de ti sigues vacío. Salomón nos mira desde la cumbre de su gloria y nos dice: lo probé todo, y nada fue suficiente. Esto no es cinismo, es lucidez. El predicador no quiere deprimirte, quiere despertarte. Porque mientras creas que la vida puede darte lo que solo Dios da, seguirás esclavo de la ilusión. Eclesiastés comienza con un golpe directo: no puedes depositar tu esperanza en lo que se desvanece. Y aunque suene duro, es un acto de misericordia. ¿Prefieres vivir engañado toda tu vida o enfrentar la verdad cuanto antes? La vida bajo el sol, dice el texto, no puede sostener el peso de tu alma. Eso significa que placer, poder, fama, dinero, sabiduría, trabajo, todo eso puede ser bueno, pero no puede ser tu Dios. Y cuando lo conviertes en Dios, se vuelve tirano. La belleza de este comienzo es que no te da fórmulas rápidas ni frases motivacionales vacías. Te confronta con la pregunta central: ¿para qué corres tanto si nada permanece? Esa es la pregunta que abre el viaje. Ahora bien, no confundas vanidad con inutilidad. Salomón no está diciendo que la vida no tenga sentido en absoluto. Está diciendo que la vida bajo el sol, es decir, vivida como si Dios no existiera, se convierte en un vapor. Ese es el contraste que debemos tener en mente en cada capítulo. Porque el mismo libro que empieza diciendo que todo es vanidad, terminará diciendo que el deber de todo hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Ves el arco? El predicador desmonta falsas esperanzas para dirigirnos hacia la única esperanza real. Imagina el mundo natural. El sol sale y se pone, el viento sopla en ciclos, los ríos fluyen al mar y nunca lo llenan. Es hermoso, sí, pero también desesperante, todo se repite,
nada cambia en esencia. Ese mismo patrón lo vemos en la historia humana. Generaciones vienen y generaciones se van, pero el mundo sigue igual. Avanzamos en tecnología, pero seguimos siendo orgullosos, ansiosos, hambrientos de sentido. Inventamos máquinas más rápidas, pero no encontramos paz. Creamos redes que nos conectan en segundos, pero seguimos vacíos y solos. La rueda gira, pero el corazón sigue inquieto. Y ahí entra la honestidad brutal de Salomón. Nada de lo que el hombre fabrica puede detener esa rueda. Solo Dios puede darle dirección. Aquí aparece una tensión poderosa. ¿Vale la pena hacer algo si todo se desvanece? Y Eclesiastés responde con una paradoja. Sí, vale la pena, pero no por lo que crees. No vale por el aplauso, ni por el legado, ni por la seguridad que imaginas. Vale porque cuando vives en temor del Señor, cada acción se convierte en semilla de eternidad. Lo pequeño se vuelve inmenso, lo cotidiano se transforma en altar. Comer, trabajar, reír, amar, todo, cuando está en Dios, deja de ser vapor y se convierte en incienso. Pero mientras vivas como si todo dependiera de ti, vivirás cansado. Porque el vapor no se puede atrapar. Piensa en la carrera moderna. Horas extras, metas, productividad, cuentas bancarias, publicaciones en redes. Parece que todo tiene sentido porque te aplauden. Pero cuando apagas la luz y te quedas solo contigo mismo, descubres que el vacío sigue ahí. Eclesiastés corta esa farsa. Dice en voz alta lo que todos pensamos en secreto: nada aquí abajo nos completa. Y en vez de maquillarlo, lo desnuda. Esa es la grandeza de este libro. Es como un espejo que no puedes evitar. No es un texto para quien quiere vivir distraído, es un texto para quien quiere despertar. El contraste entre lo que el hombre busca y lo que realmente encuentra se convierte en el ritmo de todo el libro. Salomón dice: busqué placer, pero era vapor. Busqué sabiduría, pero era carga. Busqué trabajo, pero era desvelo. Busqué riqueza, pero era insomnio. Cada intento termina en frustración. Pero, y aquí está el secreto, esa frustración es la puerta a la fe. Porque cuando todo lo terrenal falla, lo eterno aparece. Cuando lo de abajo se derrumba, lo de arriba se revela. La vanidad no es el final, es la antesala. El predicador nos prepara para descubrir que la única fuente de sentido es Dios. Y esa es la ironía, necesitas perder la ilusión para ganar la verdad. Ahora bien, ¿qué significa vivir conscientes de que todo es vapor? Significa aprender a soltar. Significa no aferrarse a lo que se escapa. Significa trabajar, sí, pero sin obsesión. Amar, sí, pero sin idolatrar. Disfrutar, sí, pero sin convertir el disfrute en Dios. Significa vivir con manos abiertas, no cerradas. Porque cuando cierras el puño para retener, el vapor se escapa. Cuando abres la mano, lo recibes como don, lo disfrutas como regalo y lo devuelves como alabanza. Esa es la postura del sabio, mira la diferencia. El necio dice: esto es mío, debo asegurarme de que nadie me lo quite. Vive ansioso, vigilante, controlando. El sabio dice: esto es de Dios, me lo confió por un tiempo, voy a disfrutarlo y administrarlo. Vive ligero, agradecido, libre. El necio busca significado en lo que pasa, el sabio encuentra significado en quien nunca pasa. El necio corre tras el viento, el sabio camina con el espíritu. Uno termina agotado, el otro termina en paz. Esa es la elección que Salomón pone delante de nosotros. El texto también nos invita a reconsiderar nuestra relación con el tiempo. El sol sale y se pone todos los días, pero cada amanecer es una oportunidad de recordar que lo eterno sigue gobernando. El viento sopla en círculos, pero cada giro nos recuerda que Dios es el que controla las estaciones. Los ríos corren al mar y nunca lo llenan, pero cada ola que regresa nos recuerda que solo en Dios las aguas encuentran descanso. La repetición de la naturaleza, cuando la ves con ojos carnales, es cansancio. Cuando la ves con ojos espirituales, es invitación. Una invitación a reconocer que hay un creador detrás de todo. El mundo no es un engranaje ciego, es un escenario que refleja nuestra limitación y nos apunta al infinito. El gran peligro es olvidar esto y creer que progreso es igual a propósito. Pero no es así. Hemos progresado mucho y seguimos igual de vacíos. Y ahí Eclesiastés se convierte en una voz profética. Es como si nos gritara: despierten. No confíen en el brillo de lo nuevo, confíen en el Dios que siempre ha sido. Porque sin Él, lo nuevo se vuelve viejo en segundos. Sin Él, lo que parecía avance se convierte en repetición. Sin Él,
Lo que parecía logro se convierte en carga. La historia de Salomón es una advertencia escrita con lágrimas. Probé todo y nada me bastó. Esa honestidad es oro puro. Por eso el primer capítulo de Eclesiastés no es pesimista, es liberador. Te quita la carga de intentar encontrar sentido en lo que no puede darlo. Te libera de idolatrar tu trabajo, tu dinero, tu placer, tu éxito. Te libera para poner tu esperanza en lo único sólido, el Dios eterno. Y cuando haces eso, la vida cambia. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene propósito. Lo que antes era vapor ahora se convierte en incienso. Y eso lo cambia todo. Así comienza el viaje. Un viaje que no maquilla la realidad, sino que la desnuda. Un viaje que te confronta con preguntas que tal vez siempre evitaste. ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Qué creo que me llenará? ¿Qué pasará con todo lo que estoy construyendo? ¿Qué quedará cuando ya no esté aquí? Preguntas duras, sí, pero necesarias. Porque solo cuando aceptamos que todo es vapor descubrimos que hay un Dios que convierte ese vapor en eternidad. Eclesiastés empieza con un golpe al ego, pero termina con un abrazo al alma. Y si caminas este camino hasta el final, no solo entenderás el sentido de la vida, lo vivirás. Salomón tenía algo que la mayoría de nosotros nunca tendrá, los recursos para probarlo todo. No había límites a su alcance. Si quería risas, traía comediantes. Si quería vino, levantaba copas hasta el amanecer. Si quería proyectos, construía jardines colosales, templos, casas de veraneo. Si quería compañía, convocaba a músicos, bailarinas y mujeres de todas las naciones. Si quería sabiduría, reunía a los mejores maestros y escribas. Nada le estaba prohibido. Vivió lo que millones de personas sueñan y persiguen. Y después de probarlo todo, se sentó a escribir, he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento. Ese testimonio debería hacernos temblar. Porque si alguien que lo tuvo todo dice que no basta, ¿qué nos hace pensar que nosotros encontraremos sentido en lo mismo? El primer experimento de Salomón fue el placer. Eclesiastés 2:1 lo registra. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás del bien. ¿Te suena familiar? Es la misma voz que escuchamos hoy. Vive la vida, disfruta, no te prives de nada. La cultura moderna repite el mismo lema, busca experiencias, colecciona sensaciones, satisface cada deseo. Salomón lo hizo sin restricción. Y al final, cuando se miró en el espejo, vio un vacío mayor que antes. ¿Por qué? Porque el placer fue creado para alegrar, no para llenar. Es un buen sirviente, pero un pésimo señor. Cuando lo usas como complemento, te bendice. Cuando lo usas como Dios, te esclaviza. Y esa es la gran mentira del hedonismo. Te promete libertad, pero te encadena a un ciclo de insatisfacción infinita. Ríes un rato, pero la risa se apaga. Comes un banquete, pero el hambre vuelve. Viajas a un lugar exótico, pero el vacío viaja contigo. Salomón lo dice con crudeza, el placer distrae, pero no salva. Luego probó con proyectos y logros. Plantó viñas, edificó casas, levantó parques, acumuló sirvientes, animales, tesoros. Quería dejar un legado visible, algo que gritará su nombre a través de la historia. Y sí, logró reconocimiento. Su reino fue famoso. La riqueza de Jerusalén en sus días no tenía comparación. Pero dentro de la misma pregunta lo quemaba. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Lo que parecía sólido era tan frágil como vapor. Porque al final, todo lo que construyes lo dejarás. Y no controlas a quién. ¿Será alguien sabio que continúe tu obra o un necio que la desperdicie? Esa incertidumbre lo atormenta. Y esa misma angustia sigue viva hoy. Trabajamos, ahorramos, invertimos, construimos, pero la muerte no respeta títulos de propiedad. Todo lo que posees pasará a otras manos. Y la pregunta es, ¿estás construyendo solo para ti o estás sembrando en lo eterno? El tercer experimento fue la sabiduría. Salomón era reconocido como el hombre más sabio de su tiempo. Reyes y reinas viajaban desde lejos para escucharlo. Pero incluso aquí descubre un límite doloroso. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Ecluna 18. Mientras más conocía, más consciente era de la corrupción del mundo, de la fragilidad del hombre, de la inevitabilidad de la muerte. Saber mucho no le trajo paz, sino carga. Y esa es una lección profunda. El conocimiento es un don, pero cuando lo conviertes en fin último, se transforma en peso insoportable. Hoy vivimos en la era de la información.
Millones de datos en la palma de la mano. Podemos aprender de todo, pero al mismo tiempo nunca hubo tanta ansiedad, depresión y vacío. ¿Por qué? Porque saber sin propósito, acumular datos sin dirección, no sana el alma. De hecho, la expone aún más. El que ve el mundo con claridad no siempre sonríe, muchas veces llora. Y ese llanto es necesario. Porque la sabiduría verdadera no te lleva al orgullo, te lleva a doblar rodillas. Hasta aquí, placer, sabiduría y trabajo parecen caminos distintos, pero todos terminan en el mismo punto, vacío. El hombre moderno sigue recorriendo esos mismos senderos con esperanza ingenua. Creemos que el siguiente viaje, el siguiente título, la siguiente promoción, la siguiente compra, la siguiente relación, finalmente nos hará sentir completos. Y cuando lo obtenemos, sentimos lo que sintió Salomón, el vacío sigue ahí. Y entonces volvemos a correr, como quien persigue un espejismo en el desierto. Eso es lo que significa correr tras el viento. Gastas tu energía en algo que nunca podrás atrapar. Aquí Eclesiastés cumple una función profética. Nos obliga a enfrentar el sinsentido de buscar sentido en lo que es efímero. Nos arranca de la comodidad de creer que con más esfuerzo lo lograremos. Y nos abre los ojos a una verdad incómoda. Sin Dios, la vida no llena. Punto. Puedes discutirlo, puedes negarlo, puedes resistirlo, pero tarde o temprano lo comprobarás. Porque el corazón humano tiene hambre de eternidad, y nada temporal puede saciarlo. Pero atención, el mensaje no es abandona el placer, deja de trabajar, no busques aprender. No. El mensaje es, no conviertas nada de eso en tu Dios. El placer es bueno, pero como complemento, no como centro. El trabajo es digno, pero como servicio, no como ídolo. La sabiduría es valiosa, pero como puente hacia Dios, no como pedestal de soberbia. Cuando cada cosa ocupa su lugar, se disfruta sin esclavizar. Cuando pierden su lugar, te destruyen disfrazados de bendición. Eso es lo que Salomón quiere que entendamos. Piénsalo en tu vida. ¿Qué te ha prometido sentido? Tal vez un ascenso, tal vez un título universitario, tal vez un matrimonio o una casa. Y cuando lo obtuviste, ¿qué pasó? Hubo alegría, sí, pero pasajera. Y al poco tiempo estabas buscando otra meta. Esa es la dinámica de la vanidad. Lo alcanzas, pero nunca te basta. Siempre necesitas un poco más. Y ese más se vuelve un amo cruel. Eclesiastés nos está diciendo, despierta. El ciclo no se romperá hasta que reconozcas que solo lo eterno llena. Cuando entiendes eso, sigues disfrutando las bendiciones, pero ya no como dioses, sino como regalos. Y los regalos se disfrutan más cuando no los conviertes en ídolos. Aquí hay un punto central. El verdadero problema no está en las cosas, sino en las expectativas que ponemos en ellas. El placer, el trabajo y la sabiduría no son malos. Son regalos de Dios. Pero cuando esperamos que nos dé lo que solo Dios puede dar, se convierten en maldición. El placer se transforma en adicción, el trabajo en esclavitud, la sabiduría en soberbia. Pero cuando los usamos en gratitud, se convierten en medios de adoración. Comer se vuelve sacramento, trabajar se vuelve altar, aprender se vuelve reverencia. Esa es la diferencia entre vivir bajo el sol y vivir bajo Dios. Salomón también nos advierte sobre el costo oculto de estas búsquedas. El placer descontrolado consume el alma, porque siempre pide más. El trabajo obsesivo roba las noches de descanso, porque nunca sientes que es suficiente. La sabiduría sin temor de Dios llena de angustia, porque te revela un mundo roto sin darte solución. Cada una de estas cosas, sin el Creador, termina dejándote más vacío de lo que empezaste. Pero con Él, cada cosa encuentra su justo lugar. ¿Notas la ironía? Lo que parecía promesa de vida termina siendo carga. Pero esa ironía es parte del plan. Dios permite que lo temporal falle para que lo eterno brille. Permite que la ilusión se caiga para que busques lo real. Permite que lo que adorabas te decepcione para que vuelvas al único digno de adoración. Y aunque duela, es gracia. Porque es mejor descubrir la verdad tarde que nunca. Es mejor caer de rodillas por frustración que vivir toda la vida de pie en un engaño. Llegados a este punto, la pregunta se vuelve inevitable. Si nada llena, ¿cómo vivir? La respuesta de Eclesiastés no es nihilismo, es sabiduría. Vive, pero vive con perspectiva eterna. Disfruta, pero disfruta como regalo, no como Dios. Trabaja, pero trabaja como servicio, no como trono. Aprende, pero aprende como discípulo, no como dueño de la verdad. Esa perspectiva cambia todo. Te quita el peso de encima.
Te permite reír sin miedo, trabajar sin ansiedad, aprender sin soberbia. Te da libertad. La cultura de hoy te dice, haz más, consigue más, aprende más, siente más. Eclesiastés responde, todo eso es vapor si lo absolutizas. El choque es brutal, pero necesario. Porque mientras sigas creyendo que lo siguiente te llenará, seguirás vacío. La libertad llega cuando reconoces que lo eterno ya te fue dado en Dios. Y entonces el placer, la sabiduría y el trabajo dejan de ser tiranos y se convierten en siervos. Sirven para alegrar, para enseñar, para sostener. Pero ya no gobiernan tu corazón. En resumen, la gran desilusión de Salomón es el gran despertar que tú necesitas. El placer no basta. El trabajo no basta. La sabiduría no basta. Solo Dios basta. Todo lo demás es vapor. Pero en sus manos, hasta ese vapor puede convertirse en incienso. Ese es el misterio de la vida bajo el cielo. Hay un momento en Eclesiastés donde el tono cambia de golpe. Después de hablar de vanidad, de cansancio y de frustración, el predicador pronuncia palabras que atraviesan los siglos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Con esta frase nos abre la puerta a una de las reflexiones más profundas de toda la Escritura. Porque todos sentimos que el tiempo nos controla, pero aquí descubrimos que el tiempo no es un caos, es un orden diseñado. Hay un ritmo invisible que gobierna las estaciones de la vida, y ese ritmo no lo inventamos nosotros, lo estableció Dios. Mira la lista: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. El contraste es brutal. No son elecciones nuestras, son ciclos que se imponen. Tú no eliges cuándo llorarás ni cuándo reirás. No controlas cuándo perderás ni cuándo ganarás. La vida nos recuerda constantemente que no somos dueños del reloj. Y ahí está el primer golpe al orgullo. Queremos controlar cada minuto, cada resultado, cada estación, pero el texto nos dice que hay un calendario que no obedece a tu agenda. Resistirlo solo produce frustración. Aceptarlo produce paz. La sabiduría aquí no es manipular el tiempo, es discernirlo. El sabio no se adelanta ni se atrasa, camina al compás del cielo. Sabe esperar cuando es tiempo de esperar y actuar cuando es tiempo de actuar. El necio, en cambio, se desespera, empuja, fuerza. Y por eso vive cansado. La fe verdadera no es pasividad, es aprender a escuchar la música del tiempo y bailar al ritmo de Dios. Eso es lo que significa confiar. Y aunque cueste, es el camino hacia la paz interior. Luego viene una declaración que cambia todo. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Aquí está el núcleo de nuestra atención. Por un lado, todo tiene un tiempo limitado. Por otro, dentro de nosotros late un anhelo infinito. Somos seres atrapados en el reloj, pero con hambre de eternidad. Esa dualidad explica nuestras angustias más profundas. Por más que tratemos de conformarnos con lo pasajero, algo dentro de nosotros grita, esto no basta. Podemos tener salud, éxito, familia, placeres, y aún así sentir que falta algo. Porque fuimos diseñados para lo eterno. Esa insatisfacción es prueba de nuestra verdadera naturaleza. No es defecto, es señal. Es la huella de Dios en el alma. Pero aquí está la paradoja. Aunque sentimos la eternidad, no podemos comprender toda la obra de Dios de principio a fin. Vemos fragmentos, intuimos propósitos, pero nunca captamos el cuadro completo. Y esa limitación nos humilla. El hombre moderno quiere entenderlo todo, predecirlo todo, controlarlo todo. Pero Eclesiastés nos enseña a rendirnos al misterio. Dios es Dios, nosotros somos polvo. Y reconocerlo no es resignación, es reverencia. Porque si Él es soberano, no necesito entender cada detalle para confiar. Basta con saber que sus manos son seguras. Aquí nace la verdadera sabiduría, aceptar lo que no comprendo y descansar en la fidelidad de Dios. Y esa aceptación cambia la forma en que vivo el presente. Si sé que todo tiene su tiempo, puedo dejar de apresurarme. Si sé que Dios hace todo hermoso en su momento, puedo dejar de compararme. Si sé que la eternidad late en mí, puedo dejar de conformarme con lo efímero. Esta perspectiva libera. Libera de la ansiedad, de la competencia, de la envidia. Y me enseña a disfrutar lo simple como don divino, el pan, el vino, la compañía, el trabajo, la risa. No necesito tenerlo todo para estar completo,
porque en Dios ya tengo lo eterno. Pero el predicador no se queda solo en la poesía del tiempo. Mira también la realidad de la injusticia. Vi debajo del sol en lugar del juicio, impiedad, y en lugar de la justicia, iniquidad. Esta observación es tan actual como entonces. El mundo parece al revés. Los corruptos prosperan, los justos sufren. Los inocentes pagan culpas que no les corresponden. Y frente a eso, muchos pierden la fe. Pero Eclesiastés ofrece una visión más alta. Dios juzgará al justo y al impío, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. El juicio puede fallar aquí, pero no fallará al final. Esta certeza no elimina el dolor, pero evita la desesperación. La justicia divina no siempre se manifiesta en el calendario humano, pero es segura en el calendario eterno. Eso significa que puedes vivir con integridad incluso cuando nadie te recompensa. Puedes seguir haciendo lo correcto aunque el sistema premie a los perversos. Porque tu juez no es el hombre, es Dios. Y su balanza nunca se tuerce. Esta convicción te libera del veneno de la venganza. No necesitas tomar justicia por tus manos porque sabes que el juez justo tiene la última palabra. Eso no significa pasividad frente al mal. Significa que no te intoxicas de odio mientras luchas por el bien. Trabajas, denuncias, defiendes, pero sin perder el alma en el camino. La fe se vuelve ancla en un mundo torcido. Saber que habrá un ajuste definitivo le da sentido a la perseverancia. El oprimido puede resistir sin volverse amargo. El justo puede seguir sirviendo sin rendirse. El sabio puede esperar sin perder esperanza. Porque aunque aquí parezca que el mal gana, en el cielo el veredicto ya está escrito. Y eso basta para sostenernos. Lo que hoy parece injusticia será equilibrado mañana ante el trono. Y lo que hoy parece olvidado será recordado en el juicio eterno. Eclesiastés también observa otro fenómeno. El hombre que trabaja y acumula, pero no tiene con quién compartir. Hay un hombre solo, y no tiene sucesor, ni hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de riquezas. Es un retrato profético de nuestra generación. Gente hiperproductiva, conectada todo el tiempo, pero sola. Corremos detrás de metas, pero no tenemos a nadie al lado. Y la pregunta del texto corta como espada: ¿para quién trabajo yo? ¿Qué sentido tiene privarte del bien, correr hasta agotarte, si al final no hay con quien celebrar? Esa es la tragedia silenciosa del individualismo. El éxito sin comunión es fracaso disfrazado. Por eso el predicador declara: mejor son dos que uno. No se trata solo de romanticismo, se trata de sobrevivir a las estaciones de la vida. Porque caerás, y necesitarás que alguien te levante. Porque habrá noches frías, y necesitarás calor humano. Porque habrá enemigos, y necesitarás un hombro que te cubra. La comunión multiplica fuerzas, divide cargas, prolonga la esperanza. Vivir solo puede parecer independencia, pero en realidad es vulnerabilidad. Vivir acompañado es humildad y fortaleza. Y cuando esa compañía incluye a Dios, se convierte en un cordón de tres dobleces que no se rompe. En todo esto hay un hilo conductor. Sin Dios, el tiempo te aplasta, la injusticia te amarga y la soledad te mata. Con Dios, el tiempo se vuelve maestro, la injusticia se vuelve prueba y la comunión se vuelve refugio. La clave no es cambiar las circunstancias, es cambiar de perspectiva. Eclesiastés no ofrece soluciones fáciles, ofrece una visión más alta. Te dice: acepta tu pequeñez, reconoce tu límite, confía en el juez eterno, vive acompañado. Y en medio de esa humildad, descubrirás la paz. Pero hay un punto más que el texto no evita: la muerte. El gran igualador. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al malo. La muerte no respeta títulos ni logros. Nos desnuda a todos. Y frente a esa realidad, muchos caen en desesperación. Pero el sabio la ve como consejera. No para temerla, sino para vivir mejor. Porque cuando sabes que el tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo. Dejas de postergar perdones, dejas de guardar palabras de amor, dejas de vivir distraído. La muerte enseña lo que la comodidad calla: cada día es valioso. Y esa conciencia no te lleva al miedo, te lleva a la gratitud. Porque entiendes que hoy es don, no derecho. Hoy es gracia, no garantía. Y eso cambia todo. El predicador incluso llega a recomendar disfrutar el pan con alegría y beber el vino con corazón contento. Al principio parece contradicción. ¿No dijo que todo es vanidad? Sí, pero ahora entendemos el matiz. La vanidad es idolatrar lo temporal. El gozo verdadero es agradecer lo temporal como regalo. Comer,
beber, reír, amar, trabajar, todo se vuelve sagrado cuando se recibe como don y se devuelve como alabanza. La vida no necesita ser perfecta para ser preciosa. Y ese es uno de los mensajes más liberadores de Eclesiastés. El sentido no se encuentra en controlar el futuro, sino en vivir el presente con Dios. Al final, después de recorrer todos estos caminos, placer, sabiduría, trabajo, tiempo, justicia, muerte, Salomón resume todo en una sola frase. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la conclusión que da coherencia a todo. El temor del Señor no es miedo paralizante, es reverencia profunda. Es reconocer que Dios es Dios y yo no. Es vivir bajo su mirada en cada decisión, en cada palabra, en cada obra. Es caminar sabiendo que habrá un juicio final donde todo será revelado. Y esa conciencia no te esclaviza, te libera. Porque te recuerda que nada de lo que haces en fidelidad es en vano. Que cada lágrima, cada esfuerzo, cada acto de integridad tiene valor eterno. Así, lo que comenzó con todo es vanidad termina con todo es significativo en Dios. Ese es el arco. Ese es el viaje. Eclesiastés no es un libro de desesperanza, es un libro de lucidez. Te quita las ilusiones, sí, pero para darte la verdad. Te muestra el vacío, sí, pero para llevarte a la plenitud. Te recuerda tu fragilidad, sí, pero para apuntarte a la eternidad. Y en ese recorrido, si te atreves a caminarlo, descubrirás que la vida, aunque breve como vapor, puede convertirse en incienso eterno. Después de todo el recorrido, después de cada intento fallido, cada búsqueda agotadora y cada pregunta sin respuesta, Eclesiastés nos conduce a su conclusión inevitable. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es un cierre contundente, pero también un inicio. Porque aquí entendemos que el sentido no está escondido en un placer secreto ni en un logro espectacular. El sentido está en lo más simple y a la vez más profundo: vivir bajo la mirada de Dios. Esa es la respuesta que organiza todo lo demás. Cuando temes a Dios, el placer deja de ser tirano y se convierte en regalo. Cuando temes a Dios, el trabajo deja de ser esclavitud y se convierte en servicio. Cuando temes a Dios, la sabiduría deja de ser carga y se convierte en luz. El temor del Señor es el eje que da sentido a la rueda. Pero, ¿qué significa temer a Dios? No es un miedo paralizante ni un terror servil. Es reverencia, asombro, respeto profundo que transforma tu manera de vivir. Es reconocer que Él es Dios y tú no. Es vivir cada día como si su mirada estuviera sobre ti, no para condenarte, sino para guiarte. Temor de Dios es recordar que cada decisión importa, que cada palabra será pesada, que cada acción tiene eco en la eternidad. Es caminar sabiendo que habrá un juicio final y que nada quedará oculto. Y lejos de ser un peso, esto se convierte en ancla. Porque te asegura que el mal no tendrá la última palabra y que el bien, aunque ignorado por los hombres, será recordado por Dios. El predicador nos muestra que la vida es vapor, pero en manos de Dios ese vapor se eleva como incienso. Ese es el secreto. Todo lo que parecía efímero se vuelve eterno cuando lo entregas en adoración. Comer, trabajar, reír, llorar, amar, servir, cada acto sencillo se convierte en ofrenda cuando se hace en el temor del Señor. Así la vida deja de ser un absurdo y se convierte en liturgia. Cada día, aunque breve, se vuelve semilla de eternidad. Esa es la sabiduría que transforma. No niega la vanidad, la redime. Y aquí entra otro punto esencial: disfrutar lo simple. A lo largo del libro, Salomón insiste varias veces en que debemos comer nuestro pan con alegría, beber nuestro vino con gratitud, vestir ropas blancas, amar a la persona que camina con nosotros y trabajar con manos limpias. Este no es un llamado al hedonismo superficial, es un llamado a la gratitud profunda. Porque cuando sabes que todo es vapor, aprendes a valorar cada instante como don. El pan caliente de hoy es milagro. La risa compartida es tesoro. El abrazo sincero es cielo en miniatura. El sabio no necesita lujos para celebrar, necesita ojos abiertos para reconocer la bondad de Dios en lo ordinario. Esa es la diferencia entre vivir corriendo y vivir agradecido. Mucha gente piensa que Eclesiastés es un libro pesimista, pero no lo es. Es un libro honesto. No te pinta ilusiones, te muestra la realidad. Y en esa realidad, te da la clave para vivir con gozo, reconocer a Dios en lo pequeño. Cuando entiendes esto, dejas de posponer la alegría. Dejas de esperar un mañana perfecto para sonreír. Dejas de cargar con la angustia de lo que no controlas. Y comienzas a agradecer el hoy.
Porque aunque no tengas todo lo que soñaste, tienes lo que necesitas, la presencia de Dios. Y eso basta. El gozo verdadero no está en lo que posees, está en quien te posee. El texto también nos recuerda que todo será traído a juicio. Esta afirmación puede sonar amenazante, pero en realidad es liberadora, porque significa que nada se pierde en el vacío. Tus lágrimas serán contadas, tus esfuerzos serán reconocidos, tu fidelidad será recompensada. El mal que parece impune será juzgado. La injusticia que parece eterna será equilibrada. La vida no es absurda porque hay un juez que la observa toda. Esa certeza cambia la manera en que vives. Ya no necesitas desesperarte por venganza ni obsesionarte con reconocimiento. Puedes vivir ligero, porque sabes que el veredicto final está en manos de Dios. Y esas manos son justas. Al mirar hacia atrás en todo el recorrido del libro, vemos un arco perfecto. Comienza con todo es vanidad y termina con teme a Dios. El viaje va de la ilusión a la verdad, del engaño a la sabiduría, de la frustración a la esperanza. Es un proceso doloroso, pero necesario, porque solo cuando las falsas esperanzas se derrumban, aparece la verdadera. Solo cuando aceptas que nada aquí abajo te completa, descubres que Dios ya te había dado todo. Ese es el propósito de la vanidad, desenmascarar tus ídolos para que vuelvas al único digno de adoración. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué estás idolatrando? ¿Qué crees que finalmente te dará sentido? ¿Un título, una relación, una cuenta bancaria, un reconocimiento? Eclesiastés te dice con honestidad, nada de eso bastará. Disfrútalo, sí, pero no lo adores. Úsalo, sí, pero no lo conviertas en tu Dios. Porque al final, todo pasará. Solo permanecerá lo que fue hecho en temor del Señor. Esa es la medida que dará valor a tu vida. No cuántas cosas acumulaste, sino cuánto amaste. No cuántos logros tuviste, sino cuánta fidelidad mostraste. No cuánto supiste, sino cuánto confiaste. Eso es lo que cuenta en la eternidad. El predicador nos invita a una espiritualidad madura. Una fe que no se sostiene en frases bonitas ni en promesas fáciles, sino en la reverencia profunda que nace de enfrentar la realidad tal como es. Porque la vida no siempre será justa, ni fácil, ni clara, pero siempre será significativa cuando se vive en Dios. La madurez espiritual no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en medio de las preguntas. No consiste en controlar el futuro, sino en obedecer en el presente. No consiste en evitar el dolor, sino en hallar propósito en medio de él. Esa es la fe que Eclesiastés propone. Una fe robusta, humilde, reverente, alegre. Y la última línea del libro nos recuerda el destino final, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este cierre nos devuelve a la seriedad del inicio. La vida es vapor, pero ese vapor no se pierde. Se eleva delante de Dios como incienso. Nada queda oculto, nada queda olvidado. Todo cuenta. Y eso nos da paz, porque significa que la vida tiene un peso eterno, incluso cuando parece frágil. Que tus días importan, incluso cuando parecen rutinarios. Que tus decisiones resuenan más allá del tiempo, incluso cuando nadie más las ve. Ese es el verdadero sentido de la vida, vivir bajo el sol con los ojos puestos en el cielo, sabiendo que lo breve se transforma en eterno cuando lo entregas a Dios. Así, lo que parecía un libro sombrío se convierte en uno de los más esperanzadores de la Biblia. Porque te enseña a soltar lo que no llena, a agradecer lo que tienes y a confiar en lo eterno. Te enseña a ver la vida como un don, no como un derecho. Te enseña a disfrutar lo simple como milagro. Te enseña a vivir con reverencia como ancla. Y te enseña a esperar el juicio final no con miedo, sino con esperanza. Porque en ese juicio, el mal no prevalecerá y el bien no será olvidado. La vanidad se convierte en eternidad, el vapor en incienso, la vida frágil en ofrenda. Ese es el mensaje que transforma. Y ese es el mensaje que todavía hoy necesitamos escuchar. El eco de Eclesiastés resuena en nuestro mundo acelerado. Nos recuerda que no somos dioses, que no controlamos el tiempo, que no podemos llenar el vacío con cosas. Nos recuerda que la única manera de vivir con sentido es temer a Dios y caminar en sus caminos. Todo lo demás se desmorona. Pero cuando temes al Señor, hasta lo más pequeño se vuelve grande. Hasta lo más breve se vuelve eterno. Y esa es la sabiduría que nos salva de la desesperación. Así terminamos el viaje. Empezamos con un grito de vacío, todo es vanidad. Y cerramos con un canto de esperanza, todo es significativo cuando se vive en el temor del Señor. Esa es la respuesta. Ese es el todo del hombre.
Y esa es la invitación que hoy te alcanza. Que tu vida, aunque vapor, se convierta en incienso que sube al cielo. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.